Que la gracia y el amor de Dios sigan morando en nuestros corazones y que podamos disponer nuestras vidas para escuchar la palabra de Dios y ser transformados para un día encontrarnos con nuestro Salvador. A través de estas conferencias hemos mirado la condición en que se encuentra el mundo, los llamados de Dios también a la humanidad por medio de los eventos que se van produciendo día a día en la tierra y también la importancia de prepararnos para el encuentro con Cristo. Y la preparación para el encuentro con Cristo justamente tiene que ver con el carácter. Cada alma que finalmente sea salva será porque ha reflejado plenamente el carácter de Jesús debido a que ha dependido constantemente de él. Y el tema de hoy se titula El carácter de Jesús en el tiempo final, y lo vamos a mirar a través de experiencias que se encuentran plasmadas en la palabra de Dios. Miremos entonces nuestras Biblias y abrámosla en Hebreos capítulo 13, verso 8, lo que nos dice la palabra de Dios. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. También Malaquías capítulo 3, verso 6 leemos, porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Entonces, en este pasaje encontramos que el carácter de Jesús en el tiempo final es el mismo que en el principio. Su carácter no ha cambiado, no cambia y no cambiará. Cristo es inalterable y su carácter no tiene sombra de variación. La palabra de Dios nos muestra que aunque el pecado entró en el mundo y está tratando de contraponerse al amor de Dios, de obstruir su fluencia hacia la tierra, este amor divino todavía sigue fluyendo hacia un mundo que está violando los mandamientos de Dios. Ese amor divino todavía sigue fluyendo en ricas corrientes hacia aquellos por los cuales Cristo murió. Alabado sea su nombre. A pesar de la ingratitud del hombre hacia Dios, Dios no cambia. Sus misericordias se renuevan cada mañana y cada día está llamando con tierno amor a tu corazón, porque Él quiere dotarte de su carácter y vestirte de su perfecta justicia. ¿Quieres dejar que esa obra sea hecho en tu vida? Los primeros seres humanos que reflejaron el carácter de Jesús fue esta primera pareja ya en el Edén, Adán y Eva. Lo podemos encontrar en Génesis 2:25 y Salmos 8, verso 5. Cuando Adán y Eva estaban en el Edén, reflejaban plenamente el carácter de Cristo. Todo su ser estaba plenamente en armonía con Dios. Y si querían conservarlo, debían obedecer la ley de Dios. Y este es el mismo requerimiento que tenemos el día de hoy. Cuando el joven rico se le presentó al Señor Jesús allá en Mateo capítulo 19, le dijo, ¿qué bien haré para obtener la vida eterna? Jesús le respondió, mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Y más adelante el apóstol Juan, hablando de la iglesia del último tiempo, de aquellos que guardarán los mandamientos de Dios, nos dice en Apocalipsis 14:12, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Pero la pregunta es ahora, ¿y qué tiene que ver los mandamientos con el carácter? Tiene que ver todo, queridos amigos y hermanos. Pues los 10 mandamientos son el reflejo del carácter de Jesús. Esos mandamientos lo encontramos en Éxodo capítulo 20, verso 1 al 17.
Y estos mandamientos deben ser dados al mundo para que el que los acoja y los guarde en su corazón adquiera el carácter de Cristo que lo capacitará para la vida eterna. Así pues, todos los que manifiesten esta obediencia en el tiempo final serán aquellos que exaltarán y reflejarán el carácter de Jesús. ¿Por qué? Porque ellos han escuchado la orden del Señor de salir de Babilonia, porque ellos han salido de Babilonia y Babilonia no está en sus corazones, porque ellos aman y temen al Señor, porque ellos sirven al Señor de todo corazón. Y hoy Dios te está invitando para que ames al Señor y guardes sus mandamientos y le sirvas de todo corazón. El pueblo de Dios comprende que Dios tiene que actuar muy pronto porque el mundo está violando los mandamientos de Dios. David, ya por el año 1000 antes de Cristo, dijo: tiempo es de actuar, oh Jehová, porque han invalidado tu ley. Por ello, los fieles del Señor, aquellos que escuchan la palabra de Dios y quieren guardar los mandamientos de Dios, se han parado en la brecha, han alzado los mandamientos y han entregado sus almas al Señor para ser transformados, y finalmente ellos llevarán en sus frentes el carácter de Dios, el sello del carácter de Dios. ¿Quieres tú tener el carácter de Dios en tu vida, llevar el sello de Dios en tu frente? Entonces guardemos los mandamientos. Y tú, querido amigo y hermano, estás llamado a alzar la bandera de la verdad, de los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, para que lo alces en tu vida, en tu familia, en la iglesia, en tu casa, para que posteriormente se refleje el carácter del Señor Jesús en el mundo, como dice allá en Apocalipsis capítulo 18:1, que un ángel viene con toda su gloria y la tierra es alumbrada con la gloria del Señor. Dios quiere que seas un edificador para que otras almas también conozcan de Jesús y puedan llegar a la Canaán celestial. ¿Aceptarás este llamado? Hay una promesa para todos los que aceptan el llamado de Dios. Y lo encontramos en Génesis capítulo 15, verso 1, cuando el Señor le dice a Abraham: tu galardón será grande, Jehová será tu escudo. Y hablando al profeta Isaías le dijo: tu justicia irá delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Estas son las bendiciones para aquellos que obedecen la voz del Señor. Otra persona que reflejó el carácter de Cristo fue Abraham. Lo encontramos en Génesis 14, verso 21 al 23 para los que están tomando nota. La experiencia que nos habla en estos pasajes se trata cuando Abraham venía victorioso de la guerra, cuando había rescatado a Lot, su sobrino. Y en esa ocasión, el rey de Sodoma le salió al encuentro en el Valle del Rey. Y el carácter de Abraham fue probado severamente en esa ocasión. Él debía entonces tomar una decisión. ¿Se quedaría entonces con el botín de guerra o lo rechazaría? Ante la vista humana, esta era una gran oportunidad para hacerse rico o quizás para duplicar sus riquezas. Si miramos el contexto, encontramos que ese botín pertenecía tanto al rey de Sodoma como a los prisioneros de guerra. Pero conforme a las leyes de la guerra, el botín pertenecía a los vencedores. Pero ¿qué estaba pensando Abraham en ese momento? Porque el rey de Sodoma le dijo: dame las personas y toma para ti los bienes. ¿Qué estaba pensando Abraham allí? La vida de estas personas en ese momento dependía de la misericordia de Abraham. Si él tomaba del botín, los prisioneros no tendrían para abrigarse y para comer al día siguiente,
pues lo habían perdido todo. Pero él pensó en esas almas hambrientas. Él pensó en esos niños que no tendrían un pan y un abrigo mañana, antes que en los bienes o en su propia comodidad. Por ello, él no tomó nada para sí. ¿Acaso esto no es lo mismo de lo que hizo Cristo Jesús? Sabes, él pensó en este mundo lleno de dolor. Él pensó en las almas hambrientas y en aquellos niños que no tendrían un pan y un abrigo, y se despojó de sus bienes, de su riqueza, de su trono en el cielo, para darnos una vida mejor. Y gracias a él tenemos el aire y un pan en la mesa cada día. ¿Acaso no miramos en esta historia que el carácter de Abraham era idéntico al carácter de Cristo? A esto es lo que la palabra de Dios llama: anda delante de mí y sé perfecto. Esto es tener el carácter de Jesús. No tomar nada ni hacer nada que perjudique al prójimo. El carácter de Cristo considera el valor de un alma y no los bienes. Y quiero que lo repitas allá. El carácter de Cristo considera el valor de un alma y no de los bienes. Muy pocos, nos dice el espíritu de profecía, muy pocos, si fueran sometidos a la misma prueba, se hubiesen mostrado tan nobles como Abraham. Pocos hubiesen resistido la tentación de asegurarse tan rico botín. Su ejemplo es un reproche para los espíritus egoístas y mercenarios. Abraham tuvo en cuenta las exigencias de la justicia y la humanidad. Su conducta ilustra la máxima: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Otras personas que mostraron y reflejaron el carácter de Jesús fue Martín Lutero y los príncipes de Alemania. Martín Lutero reflejó el carácter de Jesús cuando clavó las 95 tesis en la puerta de la iglesia del castillo en Wittenberg, Alemania. Allí expuso pública y enérgicamente la verdad de las santas escrituras y de los errores del papado, de tal manera que todos la podían ver y leer, pues el carácter de Jesús condena el error, pero defiende la verdad. También los príncipes de Alemania reflejaron el carácter de Jesús cuando fueron llamados a testificar en un auditorio que se componía de reyes y de nobles en un tiempo cuando ser protestante equivalía a la muerte. Allí, en ese auditorio, defendieron la palabra de Dios. Estos predicadores eran príncipes coronados y su sermón era la verdad real de Dios. Así, el carácter de Jesús defiende la verdad de Dios aún a costa de la vida, ya sea en la corte o fuera de ella. Así lo hizo Cristo Jesús frente a Pilato. Otra experiencia que nos habla sobre el carácter de Jesús está en San Juan capítulo 8, verso 1 al 11. En esa ocasión, una mujer fue traída a Jesús para ser apedreada. Pero estos hombres tenían una trampa lista para Jesús. Ellos querían que Jesús condenara a esa mujer para luego ellos acusarlo a él. Pero Jesús comienza a escribir en la tierra. Estaba escribiendo con dolor en su corazón los pecados de esos hombres. Estaba escribiendo en la tierra la vida oculta de esos hombres conocedores de la ley. Y la pregunta es, ¿por qué? Quizás para exponer en público los pecados de estos hombres. No,
sino porque quería salvarlos. Pues quizás al verse a sí mismos reflejados allí, sus conciencias fueran tocadas y pudieran alcanzar salvación. Pero oh, qué triste, ninguno de estos hombres vino a los pies de Jesús. Yo no sé si tú quieres venir a los pies de Jesús en esta hora. Ninguno se acercó a Jesús diciendo, Señor, yo soy ese adúltero que está allí. Señor, yo soy ese ladrón. Señor, yo soy ese orgulloso. Señor, yo soy ese abusador. Señor, ese carácter que está escrito en la tierra es el mío. El texto nos dice que ellos, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Hoy también Jesús tiene un registro en el cielo y allí está registrado tu carácter, allí está registrado tu vida y tus más íntimos pensamientos. Pero está registrado esto, no para que tengas miedo, no para que huyas, sino para que vengas a los pies de Jesús. Así que vayamos a los pies del Señor Jesús y digamos, yo sé que eso que está escrito de mí en el cielo es verdad. Yo sé que soy un ladrón. Yo sé que tengo envidia en mi corazón. Yo sé que soy orgulloso. Yo sé que soy ese abusador. Perdóname, Señor, y cámbiame. Dame las fuerzas para vencer. Dame tu gracia, oh Salvador amante. Así que el carácter de Jesús actúa para salvar, para restaurar, para sanar, para curar y edificar al alma. El carácter de Jesús, queridos amigos y hermanos, no actúa para condenar. Si tú actúas para salvar, si tú estás actuando para sanar, curar y restaurar, entonces tu carácter es semejante al carácter de Jesús. Pero ¿cómo mantuvo Cristo Jesús su carácter perfecto mientras estaba aquí en esta tierra? Miremos ahora la palabra de Dios en Mateo capítulo 3, verso 16. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua y he aquí los cielos fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y Jesús, lleno del Espíritu Santo, dice Lucas 4:1, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Ahora, ¿a quién recibió Jesús de parte de Dios cuando fue bautizado en el Jordán? Al Espíritu Santo. ¿Quién fue el que le impulsó al desierto después que fue bautizado? El Espíritu Santo. ¿Quién estuvo y acompañó a Jesús durante los 40 días de ayuno y de guerra espiritual en el desierto? El Espíritu Santo. ¿Quién fue el que empoderó a Jesús después de la tentación? El Espíritu Santo. Verdaderamente Cristo tuvo una relación profunda con Dios y con el Espíritu Santo. Y a esto estamos invitados hoy. Si queremos tener el carácter de Jesús en este tiempo final. Tener una comunión con Dios, con el Espíritu Santo, así como Cristo lo tuvo. El texto nos decía en Lucas 4:1, y Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió al Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Jesús, durante toda su vida, durante todo su ministerio, andaba lleno del Espíritu Santo. Y nosotros, ¿de qué estamos llenos? ¿De qué está lleno tu corazón?
En este momento podemos revisarnos y pensar un poco en nosotros mismos y mirar de qué está lleno nuestro corazón. Quizás estamos llenos, pero no del Espíritu Santo. Quizás estamos llenos, pero no de la palabra de Dios, sino de las palabras del mundo, quizás del espíritu del mundo, y quizás nuestras vidas estén manifestando orgullo, ira, impaciencia o las costumbres y la cultura de este mundo. Y la palabra de Dios nos dice en Santiago 4:4, el que es amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Así, queridos amigos y hermanos, hoy es el tiempo de luchar por nuestra salvación, por santidad. Hoy es el tiempo de luchar por ser semejantes a Cristo. Hoy es el tiempo de luchar por caminar al lado de Jesús y dejar de seguir a los hombres. Cristo, cuando estaba en el desierto de la tentación, no dependió de ningún hombre. Pronto no podremos reunirnos. Los tiempos serán muy difíciles para el mundo y especialmente para los hijos de Dios que guardan los mandamientos. ¿Cómo podremos permanecer fieles y firmes si no tenemos el carácter de Cristo? Por ello, hoy es el tiempo de ser hombres bíblicos con las características que presenta la Biblia. Hoy es el tiempo de volvernos al Evangelio y reestructurar nuestra vida espiritual sobre el fundamento de la palabra de Dios. Hoy es el tiempo de hacer la obra de ganar almas, la obra de nuestra vida. La pregunta es, ¿no deseamos ser más semejantes a Cristo? ¿No deseamos más santidad, más de su justicia, más consagración? Hay un texto en la palabra de Dios en el Salmos 42:1. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Así que busquemos con ansias a Jesús, como si este fuera el último día, como ese ciervo brama por las corrientes de las aguas. En una matutina nos dice lo siguiente: mientras hablemos de Jesús y lo busquemos en oración, se fortalecerá nuestra confianza en Él, de que Él es nuestro Salvador personal y amante, y su carácter aparecerá más y más hermoso. Y un segundo punto de cómo Jesús mantuvo su carácter perfecto cuando estaba en esta tierra. Y leemos la palabra de Dios en Marcos capítulo 1, versos 12 y 13. Nos dice la palabra de Dios: y luego que el Espíritu le impulsó al desierto, y estuvo allí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás, y estaba con las fieras y los ángeles le servían. Muy bien. Así que después de que Cristo fue bautizado, el Espíritu le impulsó al desierto. Estuvo allí 40 días. 40 días estuvo en el horno de la aflicción, siendo tentado por Satanás en medio de las fieras, en medio de los demonios. Pero ¿qué pasó allí? Estando allí en medio del desierto, nuestro amante Salvador vivió la palabra de Dios y en medio de su terrible prueba estaba pensando en ti, estaba pensando en nosotros para que siguiéramos su ejemplo. Así que cuando tú estés en medio de la prueba, cuando el desierto llegue a tu vida, si vives la palabra de Dios como la vivió Cristo Jesús, estás pensando quizás allí en la salvación de los demás, tienes entonces el carácter de Jesús en tu corazón, en tu vida. Hay un ejemplo del pueblo de Israel que él también estuvo en el desierto 40 años. El propósito original de Dios no era que este pueblo esté 40 años en el desierto, sino 40 días.
Lo que ellos no cumplieron en 40 días, Cristo lo cumplió en 40 días. Y en Deuteronomio capítulo 9:7 leemos: acuérdate, no te olvides que has provocado a ira a Jehová tu Dios en el desierto, desde el día que saliste de la tierra de Egipto hasta que entrasteis en este lugar, habéis sido rebeldes a Jehová. Así que los hijos de Israel, mientras estaban en el desierto, no vivieron la palabra de Dios. La historia nos dice que esa generación de 20 años arriba, excepto Josué y Caleb, cayeron postrados en el desierto. Pero Cristo vivió la palabra de Dios en el desierto, el pueblo de Israel no lo vivió. Cristo manifestó el carácter de Dios en el desierto, pero el pueblo de Israel manifestó un carácter opuesto al carácter de Dios. Ellos en medio de la prueba manifestaron lo que había en su corazón, y lo que había en su corazón era rebeldía, era murmuración, era enojo, era maldad, incredulidad, etcétera, etcétera. La pregunta es, ¿qué hay en tu corazón? Jesús está llamando a la puerta porque quiere sanarte, quiere sanarme, quiere dotarnos de su carácter, de su justicia. Deuteronomios capítulo 8, verso 2 dice: y acordate has de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, por probarte, para saber lo que estaba en tu corazón, si habíais de guardar o no sus mandamientos. Entonces Israel no pasó la prueba. Cristo sí la pasó. Ganó la victoria porque obedeció la palabra de Dios. Así que para tener un carácter semejante al de Cristo en estos días finales, debemos obedecer a Dios en medio del desierto de nuestra vida. ¿Cómo obtener el carácter de Cristo en estos tiempos finales? Dejándonos guiar por el Espíritu Santo, teniendo una comunión con Dios y viviendo la palabra de Dios en el desierto. Y otro punto de cómo Jesús mantuvo su carácter perfecto cuando estaba en esta tierra. Mateo capítulo 4, verso 2 hasta el 6. Nos habla de la segunda tentación. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Así que ¿cómo mantuvo Cristo su carácter perfecto cuando estaba en esta tierra? Haciendo de la palabra de Dios su tesoro más grande y guardándola en su corazón. El diablo, al ver que Jesús le respondió con un escrito está, él también en la segunda tentación emplea la palabra de Dios. Él le dijo: escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, en sus manos te sostendrá para que no tropieces con tu pie en piedra. Aunque el diablo utiliza la palabra de Dios, había una diferencia. Y es que él la tenía en sus labios, pero Cristo la tenía en su corazón. Cristo vivía la palabra de Dios, la practicaba. Así, querido amigo y hermano, un carácter semejante al carácter de Jesús en este tiempo final no se forma porque sepas la palabra de Dios de memoria. No se forma porque hayas sido bautizado, quizás tu nombre está en los libros de la iglesia, o quizás des tu diezmo o ores de vez en cuando,
o escuches un tema aquí, otro tema allá de vez en cuando. No. Un carácter semejante al de Cristo Jesús se forma cuando vivimos la palabra de Dios y cuando la tengamos en nuestro corazón como el tesoro más precioso. Así fue como los hombres de la antigüedad reflejaron el carácter de Jesús en la antigüedad. Pero ellos tuvieron que llorar lágrimas porque tenían que luchar con las tendencias de este corazón natural de continuo al mal. Y hoy tenemos que llorar lágrimas también. El hablar de la palabra de Dios no es una garantía para edificar un carácter semejante al de Cristo. Muchos en la antigüedad hablaron de la palabra de Dios, pero se perdieron. Hasta Dios hizo hablar a un asna. El diablo recitó la palabra de Dios y en cierta ocasión el Señor dijo, si estos callan, las piedras hablarán. ¿Quieres tú tener el carácter de Cristo en este tiempo final? Entonces, el alma debe poseer plenamente el poder de la autoridad de la palabra de Dios. Pidamos a Dios que su palabra mora en nuestro corazón. Y si su palabra mora en nuestro corazón, entonces seremos como el monte de Sión que no se mueve, sino que permanece para siempre. Porque la palabra de Dios da estabilidad, da firmeza, da solidez al carácter. Si su palabra mora en nuestro corazón, entonces seremos como esa mujer virtuosa que habla ya en Proverbios 31:25, que se ríe de lo porvenir. ¿Por qué? Porque su carácter está edificado sobre la roca, porque su carácter es semejante al carácter de Jesús, pues tiene la fe de Jesús, la cual le ha proporcionado calor, salud, estabilidad y buen juicio. Y es importante finalmente poseer el carácter de Cristo en este tiempo final. ¿Por qué? Para recibir la lluvia tardía. La lluvia tardía pronto será derramada sobre aquellos que gimen y claman sobre sus pecados y por los pecados del mundo y de la iglesia. Porque es importante tener el carácter de Jesús en el tiempo final para ser sellados. Porque un día viviremos sin intercesor para soportar la crisis venidera, porque solamente un carácter como el de Cristo nos podrá mantener firmes y fieles en medio de la tormenta. Y es lo único que llevaremos al cielo. Queridos amigos y hermanos, Dios nos está llamando para que reflejemos el carácter de Jesús, así como lo reflejó Abraham, así como lo reflejó Martín Lutero, así como lo reflejaron también los príncipes de Alemania, que a pesar de la oposición, a pesar de ser después juzgados a la muerte, no les importó porque la palabra de Dios era lo más precioso que tenían en su vida. Estamos llamados también para que reflejemos el carácter de Jesús, así como lo hizo nuestro Salvador Cristo Jesús. Que podamos colocarnos en sus brazos para ser transformados. Que Dios te siga bendiciendo y que podamos hacer de la palabra de Dios nuestra guía, nuestro mayor tesoro en nuestra vida. Que Dios te siga bendiciendo. Amén. Bondadoso y eterno Dios y Padre Santo, alabado y glorificado sea tu nombre por la eternidad. Te agradecemos infinitamente tu amor y tu misericordia. Te agradecemos infinitamente porque tu carácter no ha cambiado desde el principio y te mantienes fiel a pesar de que nosotros traicionamos tu santo cometido. Te agradecemos por estas experiencias de estos hombres que en su determinado tiempo y momento, a pesar de las luchas y las dificultades de su entorno, reflejaron tu carácter y se pusieron de parte de la justicia. Oh querido Dios, los tiempos que se avecinan son difíciles. Por eso pedimos que tú nos dotes de tu carácter. Ayúdanos para vencer esas inclinaciones naturales, para que a pesar de las circunstancias también podamos actuar como Abraham,
para que también podamos actuar como Martín Lutero y aquellos príncipes allí en Alemania en ese tiempo, pero especialmente para que podamos actuar así como tú. Necesitamos tu carácter hoy, Señor. Perdona, por favor, mis pecados. Perdona, Señor, el pecado del pueblo, de todo aquel que está escuchando en esta hora. Tu gracia nos sostenga, nos ayude. Hay personas enfermas, Señor. Hay personas, oh Dios, que están en angustia. Personas, oh Dios, que han sido abusadas. Personas, oh Dios, que han sido secuestradas, Señor, ten misericordia. Hay niños que están enfermos, que están conectados a una máquina porque tienen que hacerles diálisis, porque tienen leucemia, Señor, ten misericordia. Ayúdanos a nosotros para llevar este mensaje de misericordia y amor al mundo. Hay madres que sufren por sus hijos porque se han descarriado. Hay padres que lloran también porque sus hijos se han ido y no quieren saber nada de ti. Hay otras personas, Señor, que cuando oran parece que no los escuchas, ten misericordia de ellos. Hay otras personas que quieren hacer el pacto contigo. Fortalécelo, Señor. Dales un espíritu de poder, de amor, anímalo, Señor. Y que nosotros podamos actuar para sanar, para restaurar y edificar, Señor. Para que seamos llamados preparadores de portillos. Gracias por escucharnos. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.